Le agradezco al creador de este espacio y lugar para que yo así tenga oportunidad de contarles esta historia que es obvio que no me van a creer, pero sin embargo yo vengo a advertir de todos los peligros en el futuro que se avecinan. Tu opinión es muy válida y con esto espero que puedas dar tu punto de vista ante la situación que voy a contarles. La historia es muy larga y por lo tanto no podría culpar al dueño del espacio en querer dividir la historia, pero espero que te quedes hasta el final y después des tu opinión honesta. Antes que nada y que todo, quiero que sepas que yo no puedo dar mi nombre real ni exactamente dónde aparecí. Aparecer, te preguntas de qué hablo. Bueno, yo vengo del futuro, exactamente de 300 años a partir de esta fecha. Puedes dirigirte a mí con el nombre de Arturo y yo vivo en Europa, cerca de Italia, para ser más precisos, de Eslovenia. Pero claro, de una ciudad 300 años adelantada a la suya. Estoy contactando con este espacio desde algún lugar en el mundo que no puedo revelarte y espero me comprendas. Como te dije, puedes dirigirte a mí como Arturo, pero dejemos todo de lado y allá vamos. En el futuro, debido a las condiciones climáticas desastrosas que la humanidad misma causó, muchos de nosotros aprendimos a vivir en el subsuelo. Por supuesto que gracias a la tecnología pudimos sobrellevarlo de forma adecuada, pero en general la humanidad sí tenía que estar lo más que pudiera en sitios construidos por cada país en el mundo. Pero no fue un proceso fácil, hasta donde sé yo, en el año 2134 es cuando el planeta se llegó a calentar demasiado por un daño muy fuerte a la capa de ozono. Todo el mundo se puso en alerta y para llevar la situación, cada país comenzó a construir refugios en la mayor medida posible. Si esto pasara en este mismo instante, la humanidad no sobreviviría. Prosigo. El desplazamiento de la humanidad hacia los refugios igualmente fue una tarea titánica. Afortunadamente y por un golpe de suerte, la humanidad acondicionó antes sin saberlo el tren y volvió a construir y acondicionar vías para usarse como medio de transporte, alrededor del mundo. Eso pasó aproximadamente en el año 2089, si me preguntan ahora si las líneas siguen operativas, sí. Siguen y en condiciones bastante favorables precisamente por la ayuda que proporcionaron al transporte de mucha gente a los refugios. En mi era, es decir en el año 2324, aunque ya existen bastante más cosas para transportes, el tren se utiliza para acudir a los estados y países circundantes. Por supuesto que todas las vías están conectadas para cualquier emergencia que se presente próximamente. El consejo aquí es que a mí me gustaría que volvieran a construir y pensar en el tren como un transporte terrestre eficiente y económico para ayudar a la humanidad en caso de emergencia. Pero también aquí viene la advertencia real, tengan cuidado con el proyecto que los gobiernos quieren hacer para sacar petróleo de en medio de los océanos. Eso causó una contaminación increíble al punto que provocó el calentamiento global casi incontrolable. Para poder volver a la normalidad se tuvo que apagar bastante fábricas y se tuvo que pensar en una nueva forma de reciclaje de basura sin causar prácticamente contaminantes. Eso fue muy complicado. Para que todo el proceso fuera viable y el calentamiento se nivelara tuvieron que pasar 45 años, es decir, para cuando todo comenzó a componerse ya era el año 2179. Para ti suena muy lejano todavía eso, pero enséñale a tus hijos que pasen este conocimiento a la siguiente generación para que cuando los gobiernos quieran aprobar esta medida se nieguen rotundamente. No estoy incitando ningún movimiento extremo, solo desearía que esto no les pase a ustedes. Y bueno, esa es una de las cosas que vengo a contarles, ahora les contaré un poco más de mi era. Actualmente tengo 29 años. Yo soy científico y químico que ayudó para la investigación de los viajes al pasado. Estuve en varias eras y eso me ayudó a comprender mejor las situaciones que deberíamos evitar para que no pasen lo que nosotros pasamos. Tengo un equipo de científicos a cargo y soy el representante de dicho proyecto. Me ahorraré más detalles debido a que si doy pistas sobre cómo logramos atravesar el espacio-tiempo, podría causar que en esta línea temporal dicha máquina no sea inventada. Sí se pueden crear diferentes líneas temporales así como también pueden afectarse una en específico, pero ese proceso es titánico y requiere una cantidad de energía similar que podría alimentar a Manhattan por 2 años continuamente. Así que es más factible ir a otras líneas temporales sin afectar detalle alguno sobre dicha era. Para que se den una idea, es un efecto mariposa tremendo si yo por accidente piso un brote de árbol o llegó a romper una silla. Literalmente ustedes hicieron memes sobre eso hace no mucho. Sí, los memes siguen existiendo en nuestra era, no se preocupen.
Como les decía, yo al estar a cargo del proyecto a tan corta edad es debido a que mis padres, que igual son científicos, me metieron a un programa nuevo que se inventó para que aprendamos con mucha más facilidad las cosas, todo esto con el fin de que incluso solo con 6 a 10 años de formación, tuviéramos ya un nivel que podría considerarse de doctorado y maestría para trabajar en lo que quisiéramos. Nuestro plan es eliminar casi todas las instituciones de educación y solo tener una que se encargue de todo esto. Se inventó precisamente para aminorar costos de educación y mejorar el rendimiento laboral a corto plazo. Fui la primera generación para dicho proyecto, yo junto con 500 alumnos más nos graduamos. El programa es un éxito y actualmente está la segunda generación de alumnos estudiando, pero ahora se extendió a más de 2000 alumnos. Si este proyecto vuelve a ser exitoso, la humanidad lo va a implementar a nivel mundial. Yo y mi grupo deseamos que así sea. Suena fantástico, ¿no? Pero también seré honesto y aquí están las contras. Se teme que a largo plazo este proyecto sea utilizado con el fin de crear máquinas humanas sin parar y así se trabaje hasta el límite. La vida laboral de los egresados comenzó a los 18 años, es decir, cuando cumplieron la mayoría de edad. No suena mal, pero si lo es, todavía no estamos en plena capacidad de decir que esto funcione correctamente y que se alcance un punto desfavorable para la humanidad. No he ido al futuro de mi era todavía. No hemos sido todavía capaces de ir al futuro, pero no dudo que podamos hacerlo pronto. Si alguna vez voy al futuro yo mismo, me encargaré de contarles. Se van a preguntar de qué les hablo. Bueno, para que se den una idea de que, gracias a este programa, logramos alcanzar en años lo que no se ha podido conseguir en siglos: viajar en el tiempo. Y gracias a eso yo puedo estar aquí para advertirles sobre lo que viene también a continuación. Cuando pasó el incidente del calentamiento global, la humanidad forjó lazos más fuertes entre los países. La corrupción terminó prácticamente, suena súper difícil de creer pero es cierto. Y si todavía existiera en mi mundo, lo han sabido controlar bien. Pues bueno, gracias a esto un incidente como tal no ha vuelto a repetirse, pero lo que sí, comenzaron los grupos extremistas que querían derrocar los nuevos gobiernos por una razón y ahorita les cuento cuál. Llegó a un punto de quiebre que propició una guerra en contra de dichos grupos y fueron eliminados. Los gobiernos no apoyaron esto bajo ningún concepto. Los grupos no pudieron hacer nada y fueron erradicados. Los que no, lo más probable es que huyeron y no se ha vuelto a saber nada de ellos desde entonces. ¿Y por qué pasó todo esto? El motivo fueron las eliminaciones de las religiones alrededor del mundo al no haber prestado ayuda alguna ante la crisis. Los gobiernos se sintieron traicionados ya que incluso la gente más desfavorecida se unió para ayudar al traslado de gente. En vista de esto, el orden mundial le pidió a las religiones que desalojaran cada templo e iglesia del mundo y se dispersaran, volviendo ilegal orar o rezar en conjunto o tener reuniones con ese fin. Por supuesto que los más extremistas intentaron pedir ayuda a los gobiernos o grupos que los apoyaron en el pasado, pero nadie los ayudó. Desgraciadamente para ellos, las religiones desaparecieron de la faz de la tierra. Al menos en mi época no se ha vuelto a saber nada de ellos. Esto ocurrió en el año 2185, es decir, 6 años después de que el problema del calentamiento global terminara. Esto a su vez trajo un beneficio inusual e inesperado. Los gobiernos lo que hicieron fue que apoyó a toda la gente cesante y pobre al punto que fueron casi erradicados en su totalidad para esta época. El inconveniente es que se volvió casi ilegal ser pobre. Si tenías problemas financieros tenías que acudir al departamento encargado de gestionar recursos a la población y dar explicaciones del por qué pasaste por eso. Suena muy bien todo esto, ¿no? Pues no es así. Esto provocó un aumento de personas que se aprovecharon del programa. El gobierno comenzó a hacer investigaciones profundas antes de ayudar y causó que muchas personas fueran descubiertas por el fraude. Esto es lo que quiero advertir en el futuro. Prepárense económicamente desde ahorita para un futuro más sólido y que no se vea afectado por dichas circunstancias. No puedo decir que sea inevitable ni tampoco que vuelva a pasar. Esto es ambiguo al final ya que esta línea temporal no sé qué tanto vaya a cambiar gracias a mi visita. Y otra cosa, lo que te voy a decir no lo tomes a mal y sobre todo que no me lo tomes al pie de la letra si no quieres, al final solo soy un observador y un informante para ti. De todos modos, tú tienes el libre albedrío de tener las creencias que quieras. Mi único consejo es que no te tomes literalmente lo que diga tu iglesia, sacerdotes o pastores, porque en un futuro ellos no te escucharán y solo verán sus intereses financieros. Tú eres libre absoluto de tener los dioses que quieras y te aseguro que muchos de esos dioses no tienen como principio ser unos simples embaucadores y tampoco mencionan en ningún lugar que tengas que tener una secta que los adore.
Todo esto te lo digo para que estés advertido y avisado de lo que puede pasarte si decides hacer al pie de la letra lo que te digan. En mi época sí existen las personas que tienen una creencia. Esto te lo puedo asegurar porque es evidente que al desaparecer los grupos extremistas religiosos, los gobiernos se volvieron más laxos con el paso de los años para que la población tuviera las creencias que quisiera. Aunque eso sí, ya no existen templos ni iglesias o en su defecto espacios para rezar. Al pasar más de 100 años esto dejó de hacerse y verse como necesario para tener un Dios al cual adorar.